Hola a todas y a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, aquí continuamos con las clases, en este caso dando inicio a la tercera unidad de la asignatura, a través de esta clase donde vamos a analizar los distintos modelos de abordaje de la salud, analizando primero muy brevemente, sabiendo que seguramente en otras asignaturas lo han estudiado, como es el modelo médico hegemónico, y también revisando algunas características de la medicina tradicional, el modelo de autoatención y la medicalización y la biomedicina. Como bibliografía, sepan que tienen a disposición estos dos textos que allí figuran, ambos de Menéndez. No son de carácter obligatorio, pero sí la sugiero muy especialmente la lectura, sobre todo del primero de ellos, que es el que se llama Modelos de atención de los padecimientos, de exclusiones teóricas y articulaciones prácticas, ¿sí? Porque allí van a encontrar más a fondo la explicación de estos modelos que vamos a ir revisando ahora rápidamente a través de esta clase. En primer lugar, resaltar cuestiones por ahí que ya venimos definiendo desde las unidades anteriores, ¿no? Que tienen que ver con esta mirada antropológica, en este caso de los modelos de atención. Y es esto de que cuando hablamos de modelos, saberes y formas de atención y prevención de padecimientos, no solo pensamos en aquellos típicos, digamos, de lo biomédico, sino también en todos los saberes y las formas de atención que en términos intencionales van a buscar prevenir, abordar o dar tratamiento, controlar, aliviar y curar un padecimiento determinado, ¿sí? De una persona, de un conjunto de personas, etc. Esto implica una mirada antropológica de los modelos, ¿sí? No solamente hacer foco en el modelo biomédico, ¿sí? Es importante decir que el sector salud y la biomedicina en general tienden a negar, a ignorar, a subestimar o a marginar, ¿no? La mayoría de otros saberes u otras formas, digamos, que no son las biomédicas, ¿no? Para atender los padecimientos, pese o sin embargo que muchos de ellos son utilizados por gran parte de sectores de la población, ¿no? Perdón, y en donde la autoatención es la forma más generalizada de atención de los padecimientos. Y ahora vamos a seguir viendo qué es este modelo de autoatención. Este autor, Menéndez, hace hincapié en poner la mirada en los sujetos, ¿no? O en los conjuntos sociales como eje de la atención de los padecimientos. Y nos dice que desde el punto de vista metodológico, la identificación y análisis de las formas de atención se tiene que iniciar a través de la descripción de lo que hacen, usan y dicen, ¿sí? Los sujetos y otros grupos sociales para atender sus padecimientos, y no a partir, no al revés, de lo que hacen los curadores o los biomédicos, ya sean tradicionales o alternativos, ¿sí? Sino poner la mirada en lo que hacen los sujetos y los conjuntos sociales. Entonces, esto, ¿no? Dice que a través de ellos, sujetos y conjuntos sociales, vamos a poder observar el uso articulado de saberes y formas que utilizan y no los usos excluyentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque en general las personas combinamos, ¿no? Los modelos de atención. Y se va a poder también registrar entonces la variedad de formas de atención que se utiliza y que se articula con el objetivo de reducir o solucionar los problemas que tenemos. Partiendo entonces de los comportamientos de los sujetos y de los grupos en relación a sus padeceres, a sus malestares, a sus enfermedades, encontramos que ellos utilizarían potencialmente los siguientes saberes y formas de atención. Esto está explicado de sí, por eso sugiero la lectura del primer texto de Menéndez. El biomédico, sí, que es el que seguramente han estudiado, que conocemos, que hemos escuchado, el médico y el personal paramédico de los 3 niveles de atención, ¿no? Más a otros. En segundo
lugar el modelo popular y tradicional, ¿sí? Allí se refiere a las parteras, a los curanderos, a las parteras empíricas, espiritualistas, a los chamanes, etc. Al modelo alternativo, paralelo o New Age, que son estos bioenergéticos o nuevas religiones curativas de tipo comunitario, etc. Aquellos saberes y formas de atención devenidas de otras tradiciones médicas académicas, ¿sí? Como son la acupuntura, la medicina mandarina, etc. Y por último, el modelo de autoatención, ¿sí? Centrada en los grupos primarios naturales y también aquellos organizados en grupos de autoayuda, ¿sí? Referidos a padecimientos específicos como pueden ser alcohólicos anónimos, algún club para diabéticos, algunos de estos espacios, ¿no?, colectivos para abordar algún padecimiento específico en particular. Entonces, los sujetos y los grupos sociales, nos dice Menéndez, constituyen el agente que no solo utiliza los diferentes saberes y formas de atención, sino que los sintetiza, los articula, los mezcla, los superpone, ¿sí? Y además es el agente, ¿sí?, que reconstituye y organiza formas y saberes en términos de autoatención, porque en ella, digamos, esta autoatención constituye no solo la forma de atención más constante y frecuente, sino el principal núcleo de articulación de prácticas de los diferentes saberes y formas de atención, ¿sí? Fíjense la importancia que tiene este modelo desde la perspectiva del autor. Revisando rápidamente uno de ellos, ¿no?, la biomedicina, y el proceso de medicalización, recordemos algunos aspectos, algunos rasgos centrales, ¿sí? La biomedicina se caracteriza por su constante, aunque intermitente, modificación y cambio. Se incluye tanto a formas antiguas y comparativamente marginales, como son, por ejemplo, la medicina naturista, la homeopatía, así como la psicoterapia individual, grupal y comunitaria, ¿sí?, gestadas al menos en parte desde la biomedicina. La biomedicina y la expansión biomédica constituyen una de las principales expresiones sociales e ideológicas de la expansión capitalista. Alude a una progresiva descontextualización de la mirada médica, ¿sí? Su expresión más notoria es el consumo de medicamentos producidos por la industria químico-farmacéutica, ¿sí? Fíjense aquí muchas características que se encuentran en tensión o en contradicción con muchas de las características que venimos mencionando, que tienen que ver con una mirada antropológica y social de la salud, ¿sí?, en donde en realidad lo que buscamos es contextualizar, es poder considerar los aspectos culturales, históricos y sociales que impactan en nuestra salud. El proceso de medicalización entonces implica convertir en enfermedad cualquier serie, cualquier episodio vital que no son parte de los comportamientos de la vida cotidiana de los sujetos, ¿sí?, que pasan a ser explicados y tratados como enfermedades cuando previamente solo eran aconteceres o situaciones o circunstancias de los ciudadanos, ¿no? Este proceso implica no solo que los sujetos y los grupos vayan asumiendo distintos aconteceres o situaciones en términos de enfermedad y no de los como tradicionalmente han sido, es decir, conflictos, ¿no?, y padeceres, sino que pasan a ser explicados y atendidos en gran medida a través de técnicas y concepciones biomédicas. Bueno, características del modelo médico hegemónico muy rápido, lo pueden revisar luego con el PowerPoint, menciono algunas, ¿no? Esta concepción teórico-ideológica dominante, ¿sí?, de dual y de división, ¿no?, del cuerpo-alma, el biologismo, el evolucionismo, exclusiones que produce este modelo, ¿no?, la ahistoricidad, la asocialidad, la aculturalidad, ¿sí?, justamente en contraposición a lo que decía en la diapositiva anterior,
la centralidad del trabajo médico, ¿sí? Como dominio del trabajo clínico, asistencial, del diagnóstico y del tratamiento basado en la eliminación del síntoma, el pragmatismo médico y la salud y la enfermedad como mercancías, ¿no? Ahí les dejo una propuesta, digamos, para que puedan profundizar en otras características del modelo médico hegemónico a través de ese PowerPoint. Y el proceso de medicalización, digamos, lo que ha evidenciado es la capacidad de la biomedicina para construir o más bien inventar síndromes que dan lugar no solo a la elaboración de criterios, diagnósticos y de historias naturales de las enfermedades, sino también a la propuesta de tratamientos basados en medicamentos, ¿sí? Y que es el biologismo, ¿no? Y que está en relación con todo esto, es inherente a la ideología médica y uno de los principales factores de exclusión funcional de los procesos y los factores históricos, sociales y culturales respecto del proceso de salud, enfermedad y atención, ¿sí? La trayectoria de la biomedicina entre fines del siglo XIX y la actualidad se caracteriza por el paso de la hegemonía del síntoma focalizada en la palabra del paciente a la hegemonía del signo expresada cada vez más unilateralmente por el peso de las pruebas objetivas. Ahora bien, ¿qué es la autoatención, ¿no? Esto de la autoatención como proceso estructural. Y se refiere a las representaciones y prácticas que la población utiliza a nivel de los sujetos y los grupos sociales, como decía anteriormente, para diagnosticar, explicar, atender, controlar, aliviar, curar, etcétera, o prevenir, ¿no? Procesos que afectan nuestra salud en términos reales o imaginarios, sin una intervención central, directa o intencional de curadores, ¿sí? Ya sean profesionales o de cualquier tipo. Entonces, implica decidir, ¿sí?, la autoprescripción y el uso de un tratamiento de forma autónoma o relativamente autónoma, ¿sí? En un sentido amplio, son todas las formas de autoatención que se requieren para asegurar la reproducción biosocial de los sujetos y de los grupos a nivel, ¿no?, de microgrupos y especialmente del grupo doméstico. Y en sentido restringido son las representaciones y prácticas, aplicadas intencionalmente al proceso de salud, enfermedad y atención. La autoatención suele ser confundida muchas veces o identificada directamente por la automedicación. Pero en realidad automedicación y el autocuidado son parte del proceso de autoatención, ¿sí?, pero no directamente su equivalente. La autoatención es un concepto y un proceso más inclusivo y refiere también a entidades o a grupos sociales, ¿sí?, entidades grupales. Por su parte, la medicina tradicional no tiene que ser analizada en sí, sino referida al sistema cultural dentro del cual un grupo utiliza una serie, digamos, de representaciones y prácticas producto no solo de dicha medicina, sino de un conjunto de saberes que redefinen continuamente el sentido, el significado y el uso de la medicina tradicional, ¿sí? Una definición a priori de quiénes son los grupos tradicionales y de qué es lo tradicional puede conducir a ignorar que en todos los grupos, sean o no tradicionales, se desarrollan, mantienen y transforman representaciones y prácticas tradicionales, ¿sí? Entonces, en todos los sectores sociales es posible observar estos usos del saber popular, ¿sí? Lo que varía es la articulación que se da a los elementos del saber popular, ¿sí? Es interesante notar esta distinción. Para completar estos temas que fuimos revisando de manera ágil, en esta clase les propongo esta serie de videos que les van a ayudar a comprender y a profundizar en estos temas, haciendo también hincapié en esta cuestión de la interculturalidad y la salud, que vamos a seguir trabajando fuertemente en las próximas clases. Hasta aquí esta presentación. Les vuelvo a sugerir que, si bien no es obligatorio, pero que es muy
interesante, necesario. El texto de Menéndez, están sugeridos dos de ellos. El primero es el que los va a ayudar a poder profundizar cada uno de estos temas que fuimos sintetizando en esta presentación. Les dejo un abrazo y seguimos en contacto a través del aula. Hasta luego.